tal? Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Sean bienvenidos a esta parte del diplomado en comunicación electoral, donde vamos a tratar el tema respecto a lo que es Big Data, algoritmos y otras tecnologías y su relación con las elecciones, con todo el ámbito electoral de todo esto que han estado viendo a través del diplomado. Mi nombre es José Antonio Cejudo Hernández, trabajo en la Escuela Judicial y bueno, antes que nada quisiera, para ir conociéndonos un poco, bueno, ustedes ya han estado juntos, yo soy de formación ingeniero en sistemas, entonces, a diferencia de todo lo que han estado viendo, digamos que han sido sociólogos y politólogos y abogados, bueno, ahora en esta parte tendrán un poco la idea de la visión de alguien completamente de otra área, pero bueno, que al final de cuentas donde nos unimos aquí en esta parte, donde nos une es la cuestión, todo lo que se refiere a las tecnologías de información y comunicaciones que tienen de alguna manera relación con, pues, con todo, pero en este caso nos vamos a ver en el campo de lo electoral. Entonces, para comenzar, quisiera ponerles el segmento, un fragmento de un video si quieren irme anotando cuando identifiquen, algunos de ustedes una película un poquito ya vieja, pero tiene un componente muy actual, o al menos así lo creo yo. O sea, siempre hay muchas veces que recuerdo a esta película, y bueno, si la identifican, me pueden poner por el chat a qué película es y lo que opinan, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Lo llamo el jarrón. No usa ningún tipo de línea telefónica. Se autoalimenta. Desconectada del mundo. Ningún aparato la interceptaría. Solo quedan los transmisores, pero es fácil quitárselos de encima. ¿Te gusta acabar con los transmisores? Sí que sabes divertirte. El gobierno se ha metido con las telecomunicaciones desde los años 40. Han intervenido todo. Tienen tus estados bancarios, archivos de computadora, email, escuchan tu teléfono. Mi esposa lleva diciendo eso muchos años. Cada alambre y cada microonda. Entre más tecnología utilices, les es más fácil tenerte intervenido. Hay un mundo feliz allá afuera. Espero que lo disfruten. Ya está. Al parecer será fácil abrirlo. Teóricos del mundo unidos por las conspiraciones. Es más que una teoría para mí, Robert. Yo fui uno de los malos. Trabajaba para la NSA. Era analista de comunicaciones. Escuchaba llamadas internacionales, llamadas de otros países. La unidad de rastreo que descubrí en tu teléfono. Yo diseñé uno de los primeros modelos de la serie. Fort Meade. Tiene 18 acres de macroprocesadores en el subsuelo. Si hablas con tu esposa por teléfono y usas la palabra bomba, presidente, Alá, cualquiera de 100 palabras, la computadora la reconoce, la graba y se envía para su análisis. Eso era ya hace 20 años. ¿Conoces el telescopio Hubble que observa las estrellas? Tienen como 100 satélites espías vigilándonos a diario. Es confidencial. Antes teníamos que poner un micrófono en la línea telefónica. Ahora nuestras llamadas rebotan en los satélites y están libres en el aire. Bueno, sí, efectivamente se trata de la película Enemigo Público. Y bueno, aquí me gustaría escucharlo si alguno de ustedes tiene algo que le suene familiar de la actualidad o aquello este, que le parezca que en algún momento tiene alguna relación. La película es de 1998. Mm, no sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión al respecto sobre este pequeño diálogo que se refiere. A ver, adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes. Eh, pues es un tipo de tecnología que tal vez en esos años todavía no creíamos,
que fuera a existir. Lo veíamos muy, muy a futuro. Sin embargo, este tipo de películas y las de ciencia ficción nos van diciendo qué es lo que va a pasar. Igual los libros, por ejemplo, ahorita 1984 de Orwell o El Mundo Feliz de Aldous Huxley, etcétera, te van diciendo más o menos, incluso hay uno de Julio Verne que es en París, que ya te va diciendo que va a haber el internet, trenes eléctricos, etcétera, y pues es 100 años atrás, ¿no? Entonces, mucha de la tecnología de la que hablan ahora ya se nos hace común. Incluso se han utilizado estos sistemas para espiar políticos actualmente. Ahí está el caso del sistema que no recuerdo cómo se llama, pero que lo compraron en Israel para espiar políticos. Pegasus. Pero es semero. Entonces, es prácticamente algo así. Entonces, ya estamos viviendo lo que nos decían en esa película, ahora ya lo estamos viviendo como una cosa común ya en la actualidad. Sí, así es. Ahora que mencionabas, antes de darle la palabra a Mirna, rápido, que mencionabas, complementando las trilogías de los libros en la de Fahrenheit 451, este, hablan sobre lo que pueden ser pantallas. También hablan sobre, en esta distopía, hablan sobre lo que ya vienen siendo pantallas. Y hay otro segmento en la película donde hablan que respecto a que ya no necesitan, lo que mencionaban antes, ya no necesitan espiarte con tu teléfono, a través de no tu teléfono, simplemente tu reloj, para aquellos que utilizan teléfonos inteligentes, eh, tus pulsaciones están en la nube. Sí, Mirna. Hola, buenas tardes. Pero bueno, complementando la idea, yo creo que en la década de los 90, pues uno todavía no se imaginaba que todo ello pudiera ser una realidad. Incluso, bueno, el Internet no existía en los 90, apenas creo que empezaba a finales, ¿no? Y bueno, a que se hiciera más comercial, más de uso común de todos, ¿no? ¿No? Desde antes existía. Oh, bueno, pero creo que después del 2000 para acá, ya fue cuando se comercializó y que llegó para todos, ¿no? ¿No? Entonces, yo creo que en los 90 no se imaginaba uno cómo iba a revolucionar tanto la tecnología, ¿no? A lo que se vive ahora. Pero bueno, no sé. No, el Internet sí es de los 70, nos empezaron los primeros, de los finales de los 60. Realmente los orígenes están después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pensando con la intención de que si en algún momento hubiera una guerra atómica, se necesitaba que estuvieran distribuidos y conectados. Empezaron por conectar centros de investigación. Posteriormente evolucionó y fue evolucionando. El World Wide Web fue inventado, por Tim Berners fue inventado en 1984. Uh-huh. Este, te puedo decir, yo hice mi primera página web a principios de los 90. Ajá. Ya empezaba a desarrollar mi primera página web, cuando todavía hacíamos algunas, se codificaban todavía a mano. Actualmente ya hay sitios donde te hacen tus páginas web gratuitas como Wix y demás, pero las primeras las programábamos en código directamente, y esto estoy hablando a finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Efectivamente, la cuestión, y ahorita vamos a retomar esta parte de lo que no vemos más adelante cuando hablemos de Cambridge Analytica, porque también Cambridge Analytica podrán pensar que es el momento cuando surge apenas hace unos años, pero en realidad todo lo que estaba detrás, todo lo que hay, está hace mucho tiempo que se tenía. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí, como comentaban, esta parte, todo lo que se ha revolucionado, que ha venido con el Internet, tiene muchos años, como lo menciona la película. Uh-huh. Al grado de lo más avanzado son estos softwares como Pegasus, que si en las últimas noticias lo acaban de leer, Apple ya prohibió, sacó de su store
de su tienda, sacó a Pegasus. Y por otro lado, hay otra nota que dice que también que ya prohibieron a los comercializadores a las empresas que se encargan de comercializar Pegasus, que ya no lo vendan a México. México quedó en una lista restringida para, para que le puedan vender este tipo de software. ¿Y esto qué tiene relación? Bueno, tiene relación con en esta parte donde están viendo todo lo que viene siendo el Internet y cómo se relaciona con los derechos de las personas y demás. Hay otra nota también donde se menciona que, de acuerdo con este estudio, México está en el lugar 60 dentro de consultoría que se encarga de medir la libertad en Internet, ¿sí? Uh-huh. Ahora tenemos, hay una síntesis, si lo gustan buscar en español sobre esto, pero el principal desarrollo sobre lo que se ven son los obstáculos al acceso que se tiene, justamente hablan sobre el espionaje, son algunas de las cuestiones que se han ido desarrollando, y ¿por qué quedó en la lista de que no lo vendan? Precisamente por el mal uso que se ha hecho de la herramienta. Quedó en la lista porque quedó demostrado que los escándalos que ha habido que han sido utilizados para espiar a periodistas. En esta parte de la libertad de expresión, bueno, hay algunas, hoy que se celebra, hoy es el Día Mundial de la Seguridad en Internet, bueno, hay diferentes asociaciones civiles que se han estado dedicando a proteger los derechos en Internet. ¿Cómo se relaciona, bueno, toda esta parte? Antes de entrar a una parte más técnica sobre lo que es el Big Data, ¿cómo se ha relacionado todo esto con la parte electoral? Bueno, el caso más reciente y más sonado puede ser lo que se refiere a la elección de Estados Unidos hace unos años con el escándalo de Cambridge Analytica, donde supongo que, bueno, si lo han visto, ya tienen un tiempo el documental que está en Netflix, que habla al respecto y demás, pero como les mencionaba, realmente Cambridge Analytica ya es la punta del iceberg, todo lo demás viene atrás. El gran cambio se sucede más o menos alrededor de 2009, cuando hay surgió por ahí en una nota que pasó desapercibida, que fue cuando en el momento en que Google empezó a poner su algoritmo, implementó el algoritmo para ya hacer búsquedas personalizadas. ¿Qué fue lo que se logró con esto? Bueno, Google ofreció que tendríamos una búsqueda más adecuada a nuestros intereses, lo que en realidad significaba que empezó a formar esta burbuja donde solamente estamos enterados de lo que queremos saber, y no podemos, o de las cuestiones que nos interesa, han estado las búsquedas personalizadas, solamente se restringen a ese segmento de información y no tenemos acceso a otro tipo de información. Ahorita vamos a ver otra cuestión respecto de cómo se analiza esta parte, cómo funciona. Pero este punto de las búsquedas personalizadas es un experimento que incluso podemos hacer con nuestros compañeros, en la casa, en el trabajo, respecto a tener las dos ventanas de Google. Hacemos una búsqueda sobre algún tema en específico y los resultados que arrojen van a ver que dependerá mucho de lo que ustedes hayan hecho previamente, ¿sí? Bueno, obviamente con una computadora que ustedes usen normalmente. Si lo hacen en una computadora que nunca antes han usado, pues no estará su perfil. Pero si lo hacen en su computadora que normalmente utilizan,
con la cuenta que ustedes utilizan, verán que las búsquedas de diferentes personas sobre el mismo tema arrojarán resultados distintos. Esto es lo que se ha llamado la burbuja y es la base de lo que se ha dado al respecto sobre la situación de nuestras fake news, que es el caso más famoso, y por qué funcionan las cuestiones de desinformación. Vamos a ver otra parte. Esta sí ya está más enfocada a las cuestiones electorales y bueno, esto ya es, digamos, que es el resultado de lo que ha habido. Uh-huh. El Papa apoya a Donald Trump para la presidencia. Hillary Clinton gestiona una red de prostitución pedófila. O Hillary Clinton sufre daño cerebral tras un accidente de avión. Con estos titulares inventados, unos estudiantes de Vélez ganaron mucho dinero. Y ello en una ciudad muy pobre. En los años 90 todavía había una floreciente industria, pero tras la disolución de Yugoslavia muchas empresas cerraron. El desempleo aumentó y es fácil ganar dinero con noticias falsas. Es simple. Se abre un sitio web y un perfil de Facebook con un nombre sugerente. Luego se plagian historias de Internet o se inventan. Lo importante es tener un titular sensacionalista. Finalmente se crean o compran perfiles de Facebook falsos a través de los cuales las historias se comparten de forma masiva. Al cliquear en las publicaciones de Facebook, los usuarios llegan al sitio web de Macedonia. Cuanto más movimiento haya, más publicidad inserta Google AdSense. Y por cada clic en un anuncio, el creador de noticias falsas gana dinero. Mirko Cheselkovsky desató la fiebre del oro digital. El empresario, que se jacta en su propia página web de haber ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones, imparte cursos a cualquiera que quiera incorporarse al negocio. Todo sucedió accidentalmente. Los estudiantes solo querían ganar dinero con las noticias falsas y de repente teníamos miles de visitantes en nuestras páginas y ganamos mucho dinero. Los estudiantes trabajaban 24 horas al día distribuyendo noticias falsas sobre política. En la ciudad se llegaron a registrar cerca de 140 sitios de noticias falsas. Sus creadores ganaron hasta varios miles de euros al día. Un lucrativo negocio en un país donde el salario medio es de 360 euros al mes. Y este problema podría continuar. Aunque Facebook ya ha borrado muchos contenidos, el negocio de las noticias falsas continúa en otros lugares. La mayoría de nosotros probablemente no somos así de influenciables, ¿no? Pero seamos honestos, ¿cuántas cosas comparten ustedes sin verificar si son realmente ciertas? Simplemente porque es algo chistoso o porque confirma nuestra propia opinión. Bueno, este es más o menos el funcionamiento de lo que sucedió, lo que pasó durante las elecciones. Como pueden ver, realmente todos son sitios creados, así funcionan, y no funcionan solamente en esa parte del mundo, sino en general, pues actualmente están en todas partes, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta parte, vamos a ver presentando más o menos cómo funciona esta parte que se llama lo que le llaman Big Data. Bueno, pues si gustan ir haciendo sus comentarios en el chat, adelante, y si alguien quiere también hacer una observación. Sí, Mirna. Bueno, a mí sí me surge una duda al saber de cómo se maneja esto de las noticias falsas. ¿Por qué a nivel internacional no hay una prohibición o una regulación respecto a eso? O sea, así como, no sé, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice igualdad para hombres y mujeres o para apoyar a grupos vulnerables o
en cuestión económica o de comercio, que hay tantos organismos internacionales, porque en este caso no hay algo, si saben que es algo pues no ético, no muy legal. Ya hay algunos avances, ya hay algunas iniciativas en la Unión Europea al respecto, pero todavía no hay nada concreto como un organismo así como la Corte. En primera, porque es algo, todavía no se tiene suficiente, según de acuerdo con una analista, que más adelante veremos, esta analista, ella menciona que es complicado porque todavía no se tiene suficiente conocimiento de cómo funcionan. Bueno, a lo mejor ya se tiene el funcionamiento técnico de cómo lo hacen y demás, y por qué lo hacen, pero dado que esto es algo, el problema del Internet es que funciona en todas las partes del mundo. Entonces, en primera, una de las preguntas que se hace en la lista es, ¿quién va a decidir qué es o qué no es fake news? Desde luego, hay maneras de comprobarlo porque pues, una noticia falsa es algo que no está pegado a la realidad. Sin embargo, ella maneja otra teoría al respecto, mencionando que ni siquiera es, ella no la llama noticia falsa, porque en realidad son mentiras. Bueno, ella es española, les dicen bulos, porque en realidad ni siquiera adquieren el grado de noticia, sino simplemente son publicaciones. Hay algunos ejemplos incluso de que ya hay software que te permite que tú hagas encabezados, que crees noticias falsas y que se difundan. El problema viene cuando encuentras cuestiones como estas donde obtienes un lucro. Uh-huh, y esa es la parte pues, que sí quisieran restringir, pero también aquí entramos a otra parte sobre las cuestiones, la delgada línea entre dónde empezaría lo que censura, ¿sí? Es, digamos, ya es una línea muy delgada. Entonces esas son las cuestiones que todavía están estudiando, de acuerdo con esta investigadora española, esta consultora española, menciona que todavía como que nadie se ha atrevido. Ya hay algunas iniciativas en varias partes del mundo, pero pues todavía no se llega. Mm, ah, Ahí pueden ver la pantalla, que me marcó un error. No se ve. No se ve. Perdón, entonces a ver. Sí, con error. Va de nuevo. Es que la cerré. En esta parte vamos a tener que a buscar lo que es un dato. Ahorita voy contigo, Jonathan. Realmente son cuestiones nada más la unidad mínima de información que podemos encontrar en esta parte, pero por sí los datos en sí no son relevantes, si no llegamos a la siguiente etapa. Uh-huh. Al final es la unidad mínima de información que puede contener sobre que califica, es un rasgo característico de algo, ¿sí? Aquí empezamos a tener más adelante cuando tenemos información. Después esto ya obtenemos información de esos datos porque ya los catalogamos, podemos distinguir unos de otros que sí, que son de una fuente, de otra fuente, sobre un cierto criterio, sobre otro. Uh-huh. Eso es con lo que vamos pasando a la siguiente etapa. Cuando logramos establecer relaciones y demás entre la información de diferentes categorías y podemos establecer algo, llegamos a una etapa que podemos, o una característica que podemos llamar conocimiento. Uh-huh. Porque ya podemos hacer ciertas, además de saber cómo están catalogados los datos, sus características, en qué categorías pertenecen, podemos empezar a inferir cierto
ciertas características, cierto conocimiento. Pero cuando empezamos a distinguir aquí, hasta el punto anterior, digamos que es algo que podemos hacer las personas, podemos llegar hasta cierto punto, pero donde entra la parte de la computación y demás, en este caso lo que se puede llamar el data mining, que es la parte de las características, ya es donde se utilizan a las computadoras, es donde pueden rastrear y obtener la información, y relacionar cómo está vinculada de esta manera. Es la relación cuando se empiezan a cruzar nuestros datos, que muchas veces aportamos de manera voluntaria, que aportamos de manera voluntaria, entonces empiezan a tener estas características. Y finalmente, cuando llegamos a un grado más superior, bueno, en este caso le llaman, en la parte humana se podría decir que es algo de cuestiones como de sabiduría, pero en realidad, en la computación, pues esto es lo que han estado llegando a trabajar, y es donde aquí ya empezamos a entender lo que es el Big Data, cómo se empiezan a relacionar las cuestiones. Y en este punto tenemos que empezar a considerar algo. Si les parece que las redes sociales, cómo funcionan y demás, es algo que se obtiene de manera gratuita, pues tenemos que estar conscientes de que no lo es. En realidad, nada es gratis. Si no estamos pagando por el uso de Facebook, de Twitter y demás, en realidad es porque los clientes somos nosotros, ¿no? Realmente nosotros somos el producto, porque lo que buscan de nosotros es obtener, es la información. Sí, Jonathan, ahora sí, querías comentar algo. Sí, un poco para abundar en el tema que comentaba Mirna, de por qué este tema internacionalmente pues, no se puede hacer nada. Creo que habría que checar la legislación del país donde está el servidor y de dónde se fabrican esas noticias falsas, porque a lo mejor estos cuates están en un país de Europa Occidental donde seguramente no hay una legislación que te prohíba hacer eso. Entonces, ellos muy fácil pueden decir, yo en mi país no tengo problema. Es como las grandes empresas Google, Apple, todas ellas pues, no están registradas en Estados Unidos, están en otros países donde pueden evadir impuestos, pagar menos, etcétera. Entonces, creo que va por ahí más o menos la respuesta, el por qué no se puede hacer nada todavía en este momento, internacionalmente hablando. Sí, así es también, esa es la parte que se considera. Efectivamente, si nos referimos a cuestiones como, por ejemplo, las demandas que han tenido Google y demás, Facebook y demás, siempre se tienen que ver ante qué estado, por ejemplo, en Estados Unidos, ante qué estado se demandan o en qué país. Incluso las multas que se han obtenido, que se han logrado hacer contra estos gigantes han sido en Europa. En Estados Unidos no los han podido tocar todavía. Entonces, bueno, esto es algo que se requiere todavía legislar y que todavía está pendiente su revisión. El Big Data en realidad se compone de ciertas características, se le llaman las 7 Bs, porque no es una sola tecnología, es un conjunto de tecnologías, en realidad, lo que se producen. Por supuesto, tal vez el nombre sea fácil que nos refiera a qué es Big Data. ¿Qué tenemos por Big Data? Pues datos grandes, grandísimos datos. A esto también es un término reciente, tiene pocos años, pero en realidad la producción masiva de datos tiene también ya muchos años que se ha estado, que empezó a generarse, y en algún momento lo primero que se llegó a destacar fue esta parte del volumen, que es la cantidad de los datos que se generan todos los días y que tienen que ser procesados. La velocidad es también la rapidez con la que se están produciendo estos datos. Cada consulta, cada minuto que sucede en Internet, que pasa en Internet, suceden millones de búsquedas en Google, millones de verificaciones de perfiles en Facebook, millones de tweets, entre
estas redes sociales, otras, por ejemplo, la distribución de WhatsApp, que es una red social de otro tipo que es para comunicación. Y variedad, también es las diferentes formas, diferentes tipos de fuentes de dónde llegan los datos. Sí, actualmente un dato podría ser eh, ciertas cosas como la edad, el sexo, ciertas características físicas, el nombre, pero actualmente ya tenemos otro tipo de datos que están estructurados, que son los que se llaman los metadatos, que se refieren a cuestiones como cuáles son nuestras preferencias, qué es lo que normalmente estamos buscando en Internet, ¿sí? Digamos que estas son las primeras con las que se comenzó a crecer estas tres primeras, variedad, volumen y velocidad, y reciente, bueno, no tan reciente, pero ya es lo que ha venido después, incrementándose, son las otras Ds, que es la veracidad, qué tan fiable es ese dato, qué tan verídico es, qué tanto es confiable. Uh-huh. La viabilidad, para qué tanto puede ser utilizado, para qué no sirve. Uh-huh. El valor es la transformación de datos en información, justamente, que esto es lo que le habíamos comentado para generarlo. Uh-huh. ¿Cómo se convierte? Y finalmente, algo que también es la parte importante, que es la visualización. Una vez que todos estos elementos se conjuntan, esto se produce lo que es generar reportes, generar informes sobre los datos que ya están concluidos y empezar a generar conclusiones o inferencias sobre esos datos. Empezar a saber sobre cuáles son las características de las cuestiones que nos gustan, de lo que ha sucedido, por ejemplo, en las cuestiones de preferencias electorales. Esto es donde empieza a surgir y a cobrar mayor importancia. Uh-huh. Digamos que estas son las bases de lo que viene siendo el Big Data. Uh-huh. Y en estas hay unas características que son, ¿por qué ha sido tan importante? ¿Cuál es lo que ha destacado? Bueno, el Big Data, la parte que interesa es que ha sido capaz, este volumen, de ofrecer nuevos tipos de datos. Lo que mencionaba, por ejemplo, generar cuestiones sobre nuestras preferencias, nuestros gustos, uh-huh, y sobre qué nos interesa, nuestras preferencias políticas y demás. Hay otra parte también muy importante, estas partes vienen de un libro que se llama Todos mienten, y no se refiere precisamente al Dr. House, si conocen la serie, pero esto se refiere precisamente que una característica de esta parte donde se obtienen los datos es que estamos nosotros proporcionando nuestros datos de manera honesta. A diferencia de cuando se generaban, por ejemplo, las encuestas, que ha sucedido casos como, por ejemplo, el Brexit, en realidad nadie, el libro lo menciona de una manera muy gráfica, es decir, en la soledad de nuestro cuarto ante nuestra computadora podemos ser completamente honestos sobre lo que queremos buscar, sobre lo que nos interesa. Si queremos buscar cuestiones racistas, si queremos cuestiones de buscar ciertas preferencias electorales, cuestiones que están relacionadas a algo que, si mal no recuerdo, ustedes ya debieron haber visto, que se refiere a la parte de lo que es la espiral del silencio. La espiral del silencio, la propuesta de la doctora Elizabeth Newman, pues es justamente cómo funciona esta parte, cómo restringimos nuestras propias opiniones respecto a lo que consideramos políticamente correcto y que quizás no nos atreveríamos a mencionar abiertamente al público porque estaríamos yendo en contra de lo que dicen los demás. E incluso eso podría aplicar a la parte donde se obtienen en las redes sociales. A lo mejor tampoco haríamos un retweet reenviaríamos ese meme, esa imagen que nos parece que nos gustó, porque iría en contra de lo que nuestras redes sociales, lo que tenemos alrededor, nuestros contactos están pensando. A lo mejor en eso no lo haríamos. Pero como les mencionaba, como mencioné en el libro, en la soledad de nuestra casa, ante lo que sostiene este autor es que ante en este caso las búsquedas
lo que buscamos es lo que realmente está proporcionando más información, porque esos son los datos honestos, esos son los datos que, que incluso en una encuesta podríamos mentir, pero cuando llegamos a nuestra casa es lo primero que buscamos en Internet. Y por supuesto, esto también, la otra característica del Big Data, así es que ha sido capaz de que nos podamos enfrentar, puedan segmentar y ha permitido enfocarse en grupos pequeños. Que también en este caso, una de las características o cuestiones que se le atribuyen a las redes sociales es haber dado voz a pequeños grupos minoritarios que, como por ejemplo las cuestiones de supremacía blanca, etcétera, que normalmente no hubieran tenido cabida, actualmente pues ya son abiertamente, utilizan las redes sociales, se distribuyen, utilizan cuestiones como Telegram y demás, grupos de Telegram para poder conocerse e incluso, por ejemplo, el asalto al Capitolio fue organizado pues, vía teléfono celular. Entonces, digamos, en esta parte también lo que tenemos es un acercamiento con las tecnologías que en ocasiones puede llegar a ser bastante peligroso si no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo. Hay una cuestión que nos afecta incluso en el día a día y cuestiones en estas, no sé si hace poco surgió una política que ha permitido que se difundan. Antes no sucedía, pero ahora no sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de tenerse a compartir y saber qué son las cookies. Cada vez hay veces que llegamos a un sitio web y nos pregunta sobre las cookies. Y no se refiere precisamente a galletas. Supongo muchos de ustedes quizás lo han visto en algunas partes. En varios sitios actualmente ya es una política que seamos prevenidos antes de llegar a un sitio web sobre las cookies. ¿Alguien sabe lo que son las cookies? ¿Alguien se ha puesto más o menos a ver qué son las cookies? ¿No? Sí, Noemí. Bueno, yo la verdad, lo veo, digo, nomás quiero compartir esto, y yo nada más lo veo y digo, las cookies, ¿por qué me preguntan? Bueno, pues mejor le pongo rechazar todas y ya, bueno, no sé qué son exactamente, lo único que sé es que si me preguntan es por algo, entonces mejor le pongo esa opción, que no sabía que se podía hacer hasta que mi hijo me dijo, pues lo puede rechazar, y yo, ok, ya lo busqué y es lo que hago siempre. Gracias. Sí, sí, Miguel Ángel. Tienes el micrófono apagado. Ya, listo, gracias. Buenas tardes. Las cookies son herramientas de seguimiento de las páginas de internet. Las lanzan para guardar la visita que hiciste a la página de internet y sea más fácil redireccionarte cuando las vuelvas a visitar. Esas son las cookies. Sí, efectivamente, así es. Gracias por la definición. Esas son las cookies. Ahora, por definición, se llaman cookies porque originalmente cuando surgió esa parte de la World Wide Web y demás todo, la intención es dejar un rastro. Y esto pues, nos hace referencia a pues, las galletas del cuento de Hansel y Gretel. Ir dejando un rastro. Realmente lo que estamos haciendo es ir dejando un rastro. Ahora, efectivamente, como dijo Miguel Ángel, lo que hacemos es que se guardan ciertas características. Ahora, la idea original o intención original es que no son completamente malas, porque lo que hacen es que facilitan que cuando ingresemos nuevamente a esa página, si es que hacemos un uso intensivo de esa página, ya se guardan ciertas características, ciertas opciones, que de lo contrario que tendríamos que estar redefiniendo cada vez que ingresemos. El problema viene cuando se hace un mal uso de esas cookies, porque en ocasiones no sabemos exactamente cuáles son y qué son los que están capturando de nosotros. Por eso
nos preguntan a veces, no nada más además de aceptar y rechazar, sino nos preguntan que si queremos saber la descripción de cuáles son las que se van a capturar o cuáles queremos permitir que se capturen. Sí, Mirna. Entonces, bueno, a mí alguna vez me habían dicho que eran algo así como virus. Yo siempre acostumbro rechazarlos cuando aparecen. Entonces, lo ideal sí es decirle que sí, o sea, no tiene nada. Me habían dicho, es que te puedes desconfigurar la computadora, el sistema o cosillas así. No, Entonces, realmente las no, rechazo. no puede, bueno, sí pueden, tal vez pueden llegar a tanto, pero depende del sitio. Por ejemplo, en los bancos son útiles si utilizas ciertas características, si utilizas frecuentemente tu computadora. Claro, esto va aunado a otras medidas de seguridad, que tengas antivirus, que tengas ciertas cosas, que te conectes a una red Wi-Fi segura y demás. Pero si lo haces normalmente, entonces sí te facilita, por ejemplo, los accesos a los bancos o a ciertas páginas donde ya se queda guardado tu perfil. Si eres cliente frecuente de ciertas páginas, entonces eso ayuda a que se configuren, por ejemplo, en los periódicos. Y a que te presentes cierto tipo de noticias. Te digo, realmente no son, la intención es que entres a otra página. El problema es que muchas veces se utilizan que te redireccionan de otras páginas. Tú ves una promoción, esta parte te llenan, te saturan tanto a veces los sitios web, te saturan tanto de mensajes que alguno te interesa, le das clic y en ese momento ya estás redireccionado hacia otro sitio web que entonces sí ya no sabemos realmente qué tan seguro es. Si estabas en la parte donde estás, sucede mucho en los periódicos, ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, ahí no, ahí digamos que estamos en un sitio seguro y se guarda bajo, o al menos creemos que bajo los criterios del periódico. Pero si pero si de ahí le damos clic a otra página y luego de ahí a otra, de ahí ya nos perdimos y ya no sabemos exactamente hacia dónde vamos y ahí sí estamos dejando nuestro rastro. Ahí sí ya estamos dejando el rastro de otros sitios no seguros. Para esto hay herramientas, hay navegadores, por ejemplo, el que ha sido el más común que actualmente, en su tiempo fue Explorer de Microsoft, actualmente es Google Chrome, el que más se utiliza, que han sido acusados de que están capturando más datos de los que en realidad nos avisan. Pero, por ejemplo, en el teléfono a veces es común porque te deja tus búsquedas, por ejemplo, si vas a sitios como en el Google Maps, te va dejando tu rastro. Ahora, no todo esto vamos a ver una parte donde nos podemos apoyar de la misma tecnología para evitar este tipo de situaciones. Este es un video de una búsqueda que hice con mi teléfono y ahorita la vamos a ir viendo. Esta es ahí ya se ve esto, ¿verdad? Esta es una nota sobre tomada del Universal. Y aquí podemos ver que empieza a salir cierta propaganda, ¿no? Así es como digamos que lo vemos normalmente. Esto es con el navegador de la página, que es el que tenemos normalmente. Y que nos empieza a salir propaganda de Mercado Libre, de cualquier cosa, de cuestiones que ya están hechas en nuestro teléfono porque ya los estuvimos usando. Ahora vamos a abrirlo, lo vamos a mostrar con otro navegador que se llama DuckDuckGo, que la característica que tiene este software es que detiene todas las cookies que van a capturar. Aquí, si se fijan, aquí un pequeñito momento antes, cuando empieza a cargar, observen la esquina superior izquierda en esta parte cómo empieza a capturar diferentes
las cookies en esa parte y luego se tapa. Si hacemos clic en esta B más, que está aquí, nos va a llevar a esta parte y nos dice que este sitio web tiene tantas cookies. Si vemos aquí, en esta pantalla, ya no aparece ninguna, nos ha quitado toda la propaganda, ya no aparece la propaganda. Solo cuestiones, estas son mismas notas del Universal, pero ya no hay publicidad. Y ahorita vamos a... ¿Ya no se ve el video? No, bueno, de hecho yo todo lo vi oscuro, negro, no sé. Los A demás. ver, ok. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ahora sí ya, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos otra vez. Como les comentaba, este es a través del sitio del navegador normal. Y es una nota del Universal y nos aparece la publicidad. Ahora lo que hago es copiar la dirección del periódico y la voy a abrir con otro navegador, con este navegador que se llama DuckDuckGo. Que la ventaja que tiene este navegador es que elimina toda la publicidad que aparece. Aquí aparece decir cuántos rastreadores fueron bloqueados. Y si se fijan, en esta parte ya no aparece la publicidad. Está lo del resto que pertenece al periódico. Pero ya no hay publicidad. Maestro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el navegador? DuckDuckGo. Es así como pato. Por ejemplo, les pongo la imagen. Aquí está. Es esta. Ahí. Se movió. Es este. DuckDuckGo. Lo pueden descargar de la App Store o de cualquiera de las dos y les va pueden intentar, naveguen con él y verán que las características que tiene, que elimina esta parte. Aquí está, en esta parte del video. Maestro. Sí. ¿Es un navegador o es una extensión? Es un navegador. Ok. Es que aparece como extensión, por eso es que... Si lo buscas en la computadora, Ajá. puede decir que sí sea extensión, pero en tu teléfono, en tu móvil, es un navegador. Puedes encontrar como navegador. Entonces yo entro a Google Chrome normal y ya con la extensión agregada filtra todo eso. Así es. Okay, excelente.
Y bueno, aquí está esta parte de respecto a los rastreadores. Aquí tiene 38 rastreadores bloqueados. ¿De dónde vienen? Ujú. Sí, todos estos son cuestiones que están ahí en, en la página. Ujú. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna pregunta respecto a esto. Hasta aquí. Bueno, ahora lo que les pediría, por favor, es si, creo que la mayoría está en computadora. Vamos a hacer otro ejercicio. Um, Necesito que abran otra pestaña al lado y ahorita les voy a dar, a la dirección que tienen que entrar. Se los voy a poner por aquí, del chat. Y si pueden ingresar a esta página, es nearfood.com. ¿Ya ingresaron? Ya, listo. Ok, Sí. hay una parte donde les va a pedir un código. Me parece que es en una de las esquinas, les dice que si, que si quieren entrar como alumnos y les va a preguntar un código y tienen que teclear este código. Hay que ponerlo en estudiante, maestro. Sí, como estudiante, ajá, y les va a pedir este código, BC3IT. ¿Me repite el código, por favor? Es BC3IT. Bienvenido a tu lección, dice. Y Así me es. pide mi nombre y un apodo opcional. Ajá, pueden poner ahí un apodo o un nombre y tienen que seleccionar un avatar. Ok. A ver, ya tengo a dos, a Rubí y ¿quién más? Ya empezó Jonathan, ajá, ya se están uniendo. Ujú. Tengo 5 ahorita ya conectados.
Rubir, Es Alberto, Héctor, Julio César Leal. Por favor, ¿me puede repetir el código? Sí, es B, B de bueno, C de casa, 3, I de Ignacio y T de tecnología. ya No, estamos. todavía no puedes. ¿Ya están? Bueno, no sé cuántos hay varios. Hay varios ositos, un pingüino. Ajá, sí, exactamente. Tengo 8. Este es un ejercicio, bueno, más que nada es para ir avanzando y de alguna manera también que vayan teniendo un poco de retroalimentación. Ahorita van a ser, las reglas son sencillas, cuando yo le dé a iniciar al juego, van a surgir una serie de preguntas relacionadas obviamente todas con el Big Data y además de que vale la puntuación de quien tiene la respuesta correcta, también la rapidez con la que respondan. ¿Sí? Entonces, no sé cuántos más puedan ingresar. Bueno, ya somos 10. Para los que no están dentro de un dispositivo o móvil, para que no pueda, que es más complicado jugarlo, o si simplemente no quieren ver esta parte, voy a compartir la pantalla para que vayan viendo. Bueno, los demás quédense en la pantalla del Nearpod porque ya voy a empezar ya lo voy a iniciar. Listo, ya son 13. ¿14? Bueno, listos, vamos a comenzar. Tenemos la primera pregunta sobre qué es un dato. ¿Qué es la información?
¿Se interrumpió? Ah, Se terminó. perdón. Creo que sí. No sé. ¿Se terminó? No, El está en mío, la pregunta No sigue. 4. Ah, sí, está en la pregunta 4. Sí, sigue. El mío está como trabado en la 2. No. Ahorita vamos en la pregunta 5, sobre lo que es un algoritmo, o un ejemplo de algoritmo más bien. ¿Cómo le cambio a la siguiente pregunta? El mío se quedó en la 2. 2 de 10. Si le das F5, tiene que actualizar. Tiene que ir de hecho, va avanzando en automático. Perfecto. Realmente. En esta parte vamos a ver un poco lo que es el Machine Learning. Y solo falta una pregunta más. Y que se refiere a lo que es qué pensamos, qué entendemos cuando escuchamos el término de minería de datos. Y bueno, tenemos que en primer lugar quedó Jonathan, en segundo Memit y en tercero Alberto.
Algunos no pudieron entrar, desaparecía en blanco. Bueno, de los que pudieron entrar, la intención de esto era un poco romper la monotonía de estar tanto tiempo solo escuchándome y de que viéramos un poco más sobre otros conceptos que aún no hemos tocado, pero que probar los que ya escucho, los que ya platicamos, y la otra, pues, adelantarnos a lo que podemos continuar. Ujú. El- Hablamos un poco sobre algoritmos. Ujú. Los algoritmos, la pregunta era respecto a que se diera un ejemplo. Cuando empezamos a estudiar los algoritmos, se referían más a cuestiones como eh, son pasos para realizar una tarea. Ujú. Pero cuando hablamos de algoritmos más complejos, como lo que es el famoso algoritmo de, de Netflix para sugerirnos las siguientes películas, las recomendaciones y demás que queremos, de lo que nos gustaría ver. Estamos hablando de ya de situaciones más avanzadas, lo que se entiende como algoritmos más complejos, ujú, que lo que hacen es búsqueda de información. Ujú. Y en este caso, aún así encontramos que ha habido ya grandes avances. Hay algunos que se van superando, como por ejemplo la red social que tenemos ahorita y que ya fue muy utilizada en las elecciones pasadas para las campañas electorales, pues fue TikTok. Ujú. Mm, el algoritmo de TikTok tiene ciertas características eh, que realmente han superado a otros algoritmos. Tal es así que fue seleccionado como una de las tendencias en tecnología, por el grado de avance que tiene. Ujú. Cambió ciertas reglas de cómo operan los algoritmos. Ujú. Y les dio mucha visibilidad a personas, especialmente también el impulso que tuvo pues durante la presente pandemia que estamos sufriendo. El, el TikTok fue para muchas personas una salida, un escape, y realmente cuáles han sido muchas de estas ventajas que se han tenido con, con este tipo de redes sociales, ujú, utilizadas eh, para las cuestiones electorales. Ujú. Además de esta, también tenemos algunos otros, el lado no tan agradable de las cuestiones, de los retos que se presentan para las eh, tecnologías y para las cuestiones de, del avance tecnológico, sobre todo, por ejemplo, en el tipo de elecciones, es las cuestiones que pueden llegar a ser discriminatorias. Hay también mucha controversia sobre el uso de ciertas tecnologías como el reconocimiento facial, porque se ha demostrado que tiene ciertas tendencias con cierto tipo de rasgos físicos en las personas, lo cual afecta sus derechos, especialmente, por ejemplo, a la hora de los algoritmos que son utilizados para seleccionar personal, para la selección de personal. Ujú. Han sido eh, evidenciados sobre sus preferencias, hacia dónde tiene la tendencia el algoritmo, ah, puesto que tiene que ver incluso con cuestiones como la iluminación. Hay ocasiones en las que, aunque no tenga que ver se pueda prejuzgar que el algoritmo está hecho para discriminar cierto tipo de personas, en realidad lo que pasa es que se puede referir a cierto tipo de iluminación. Ujú. Es lo que ha estado sucediendo también para las cuestiones de los derechos humanos y demás, que son cuestiones que hay que empezar
También como se mencionaba hace rato, hablamos sobre legislación y en esta parte encontramos pues que este tipo de tecnologías han sido utilizadas en primera por cuestiones de seguridad. Lo primero que se aduce son por cuestiones de seguridad, eh, permitirnos el que tenemos que entregar ciertos datos para cuestiones de seguridad que se hacen en el uso de cierta tecnología como es el reconocimiento facial, por ejemplo. Ujú. Que es un paso más allá del simplemente entregar nuestros datos. Entregar los datos es lo que hacemos con los metadatos cuando estamos navegando en Internet. El siguiente nivel al que ya estamos llegando es esta parte cuando se hace el reconocimiento facial, porque ya están hablando de nuestros rasgos físicos y lo que puede provocar, que son como cuestiones em, de discriminación hacia cierto tipo de rasgos físicos en las personas, eh, incluso porque les comentaba, por cuestiones tan básicas como puede ser la iluminación. Ujú. La iluminación de donde se está realizando el reconocimiento, si no es lo suficientemente adecuada o está en una posición que no le favorece, puede provocar un fallo que va a traer como resultado discriminación. Hay un caso muy sonado respecto a Facebook que eh, estuvo promoviendo videos de, de gorilas cuando estaban hablando sobre cuestiones de personas de raza negra. Incluso Facebook tuvo que salir a pedir una disculpa por ese tipo de cuestiones, porque estaba etiquetando a las personas de raza negra y cuando estaban viendo eh, ese tipo de videos, uh-huh, al terminar, Facebook preguntaba si querías continuar viendo más videos de gorilas. Uh-huh. Les comentaba, Facebook tuvo que salir a pedir disculpas uh-huh, por ese tipo de situaciones que afectan directamente los derechos de las personas. Uh-huh. Que al final de cuentas encontramos con que es un error en la programación del algoritmo, pero estas cosas afectan los derechos de las personas. Uh-huh. Hasta aquí, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran comentar. Sí, Noemí. Maestro, no entendí. Lo que hizo Facebook era un error y al salir videos de personas de raza negra pensaba que, o sea, que estaba como videos de gorilas. Sí. Ay, qué delicado. Gracias. Sí, así es. Ajá. Estaba haciendo el comentario. Sí, Mirna. Uh-huh. Ya no te escuché. Algo le pasó. ¿Se desconectó tu micro o algo? Creo que ya ahí se escucha. Ahí sí, ok. Sí. Bueno, decía que a mí la duda en general que me queda es si Internet existía desde la década de los 70. Yo siento que de unos 15 o 20 años para acá ha avanzado a pasos gigantescos. No entiendo cómo se ha dado ese boom o ese cambio, o cómo estuvo estancado 30, 35 años y de repente ha sido así tan rápido que, bueno,
prácticamente dependemos de Internet en algunas partes, en algunas cuestiones. En general eso. Gracias. Ujú. Efectivamente, en los últimos años es como se ha incrementado el uso de Internet, eh, porque ha avanzado tanto en la facilidad que ha sido para adaptarse al público usuario, para el público final, para el público no especialista. No se requiere actualmente que seas ingeniero de sistemas, no necesitas estudiar gran cosa en sistemas para poder hacer muchas cosas eh, en Internet. Por ejemplo, te comentaba eh, tal vez consideras Internet como todo lo que ves ahora, teléfonos, pantallas y páginas web, pero el Internet original, la base del Internet es comunicación, es interconectar computadoras, interconectar grandes servidores. Eso se empezó en esos años y estaban conectadas las universidades para intercambios de información, no tener información centralizada en un lugar, sino tener, por si Rusia bombardeaba la costa oeste de Estados Unidos, la información se podía pasar al lado este de Estados Unidos. Realmente te digo, esas son las cuestiones como surgieron. Eh, pero el avance siguió y efectivamente al principio solamente era accesible para ciertas personas. Las primeras, como te comentaba, las primeras páginas web que incluso que yo empecé a diseñar, tenías que saber el código HTML para poder teclearlo, cargarlo a un sitio, a un servidor, a un sitio web y que lo pudieran ver. Y así empezaron a surgir incluso las primeras, esto es lo que llamamos la historia de la web como la web 1.0, porque la información es estática, se colocaba y únicamente para poder cambiarla alguien tenía que entrar y cambiarla. Con el avance hacia la web 2.0 y demás, lo que viene es que les empieza a ser interactivo, ya no es necesario saber tanto, porque entonces tú misma puedes empezar a poner tu información, ¿sí? La red se hace más accesible, donde ya vienes a un intercambio, tú puedes programarlo, ya ha habido, no saltó no de un día a otro de estas de construir páginas web programadas a Facebook, pasó por otras redes sociales como fueron Hi5, eh, y poco a poco, al principio las personas hacían blogs, los que tenían el alcance y el conocimiento hacían sus blogs y entonces la página era el nombre de la persona, joseantonio.com.mx. Pero entonces yo tenía que estarla programando, estarla haciendo. Surgieron diferentes herramientas que incluso permitieron que ya no fuera necesario que yo escribiera el código. Vienen las redes sociales como Hi5 y demás. Actualmente el boom es en la tecnología que te pone Facebook, que tú puedes hacer una página, o que ya no es una página, ya es el modelo que pusieron de moda las redes sociales, donde tú publicas tu información. Y tan simple como que tú tomes una foto y le des subir y ya está. Ya no necesitaste hacer la programación. Es ahí donde viene el avance. Y lo que continúa con los siguientes diseños de la web es que ya viene al grado de la web semántica, donde ya incluso puedes simplemente pedirle a Alexa, a Siri, que haga las cosas. Entonces, ese ya estamos llegando al siguiente nivel del avance. Entonces, ahí es donde podemos encontrar cómo ha ido creciendo. O sea, han sido varios años los que se ha estado al grado de que ya lo podemos tener. Y después viene el salto al teléfono. E incluso las primeras, es el salto de ciertas características. Los teléfonos inteligentes, los primeros fueron los BlackBerrys. Y la ventaja de los BlackBerrys es que tenías el correo. De los primeros BlackBerrys que surgieron es que tenías tu correo en tu teléfono, en un dispositivo donde además podías escribir, porque lo primero que teníamos eran los famosos bips, que te llegaba un mensaje. Después se hizo la interacción entre uno a uno, porque podías escribir entre teléfonos utilizando ciertos equipos como los BlackBerry. Y después viene el siguiente salto hacia los iPhone, donde ya el diseño es incluso, además de lo gráfico,
porque es separado, se complementan, pero por una parte es lo gráfico y por otra parte el que sea touch, que tú lo puedas tocar y que haga los movimientos, lo que tú deseas. Digo, o sea, este ha sido el boom, y el problema que tenemos, como muchas otras tecnologías, algunos autores lo señalan, es que el crecimiento de la tecnología no es el mismo que tenemos tanto en legislación como en madurez como sociedad para poder, eh, hacer uso de ella. Algunos de ustedes, les voy a colocar esta página que es la Red de la Defensa de los Derechos en México, donde pueden encontrar diferente información sobre cuestiones de los espionajes, lo que habíamos mencionado. Bueno, esa es la pantalla que es lo que estamos viendo ahorita. Y esta otra también es parecida, pero esta es de española, esto es en España. En esta página es donde, en estas páginas, este tipo de páginas que serían las que estaríamos interesados en conocer, en promover, porque esto nos ayuda a quitar el velo de todo de lo que podemos estar pensando que está detrás de las redes sociales. El video, como les comentaba, respecto a cómo se generaron las campañas y las fake news, también se los comparto, si gustan verlo completo. Para que vean el impacto que se puede tener. Y esta recopilación de datos que se hace, que se van haciendo, bueno, también ya tenemos la otra parte, volviendo a lo que es la parte de Kiri, pues es al Internet de las cosas, que no es otra cosa más que tener ya ciertos dispositivos. Los más comunes son los refrigeradores, pero bueno, actualmente también ya hay cámaras para ingresar a nuestras casas, los teléfonos, los relojes inteligentes, la iluminación, los famosos robots para limpiar, para barrer. Ese tipo de cuestiones genera datos y todos suben, todos se van a la nube, que es la forma como se está llamando actualmente, digamos, donde se almacena todo, que es un Internet. Es poco para distinguir Internet como infraestructura, podríamos llamarlo, a una cuestión más conceptual, que es la nube, que es en realidad lo que se refiere es a que nuestros datos ya no somos dueños de ellos porque no los tenemos en nuestro equipo físicamente, ya sea la computadora o el teléfono, sino que en cuanto hacemos uso de las herramientas, se suben a un servidor que desafortunadamente no sabemos a dónde está, porque lo han visto hace unos meses, un mes que hubo problemas, que se cayó Facebook y todas sus redes sociales. Pues en realidad lo que estaba caído eran ciertos servidores, no en México, no sabemos en dónde. Sí, ya hay pruebas también para los coches voladores, también ya están en pruebas. Entonces, realmente la tecnología, como volvemos al video, el inicio, aquello que pensamos que en su momento todavía estábamos lejos, de que realmente le preguntábamos si nos estaban espiando, si éramos sujetos de ser espiados, pues no lo sabíamos, pero ahora sabemos que es posible. ¿Qué tan interesantes seamos? Bueno, pues eso ya dependerá de la persona, de cada quien. Incluso podría ser hasta otro punto para hablar incluso de cuestiones de discriminación, porque es evidente que las personas a las que más se les espía son
o sobre las cuales se está vigilando son cuestiones como Pegasus, personas políticas, personas públicas, reporteros, etcétera, empresarios. Pero nosotros también somos parte de, porque nuestros datos aportan a la red para promover, para hacer publicidad, para que nos vendan cosas, para que nos acercarnos a viajes, a lugares, y cuestiones, en este caso políticas, como nuestras preferencias electorales, sobre quién estamos publicando, sobre qué hacemos con esos memes, de quién en tiempos de campaña, así cuál es nuestra preferencia, cuáles son, hacia dónde, con qué tenemos más simpatía, y publicamos, y en contra, publicamos más en contra de otra persona, del otro candidato. Estas son las cuestiones que pues tenemos que tener claras, sobre todo para cuestiones, como ya lo hemos platicado, de protección, en primera nuestra, de saber cómo nos podemos proteger o cómo podemos aceptar entregar datos de manera consciente. Y por otro lado, no hacer difusión de cuestiones que no estemos seguros de su procedencia o de su veracidad. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer un comentario, si tenga alguna pregunta al respecto sobre lo que hemos visto. ¿No? Bueno, de ser así, entonces pues agradecería mucho su atención. Échenle un vistazo a las páginas que les mandé. Vean el video. Hay otra, por ejemplo, las cuestiones sobre las noticias sobre las filtraciones del padrón electoral que estuvo en venta en Amazon. Para que podamos tener una visión pues complementaria a lo que vemos. Exactamente, ¿dónde queda el derecho a la privacidad? El punto aquí es que ese derecho, y los abogados lo podrán expresar de una manera más formal, es decir, el derecho termina o empieza, como lo quieras ver, cuando tú cedes tus datos. Porque al momento de que tú creas tu perfil, estás aceptando, al momento de crear tu perfil en Facebook, estás aceptando que esos datos sean utilizados. Esa es la parte. Voluntariamente estamos proporcionando nuestros datos, nuestra ubicación, si salimos de vacaciones, a dónde fuimos. Actualmente ya muchas personas han aprendido que no deben publicar sus ubicaciones y decir estoy tomándose una selfie en la Torre Eiffel y decir que van a estar una semana en París, porque seguramente alguien que esté viendo el perfil sabrá que la casa está vacía. Entonces ha habido cuestiones como medidas de seguridad a aprender que si quieres publicar tus fotos de París, las puedes publicar exactamente. Estás en tu libertad de hacerlo, pero hazlo cuando regreses. Sí, Miguel Ángel. Sí, solo para comentar que, bueno, ahorita ya no hay página, ni app, ni aplicación, todo eso que utilizamos actualmente, en la que no nos envíen un aviso de privacidad, que básicamente pues es un contrato que nos explica los términos para usar la aplicación o el programa que queremos hacer uso. Y básicamente, si no aceptamos ese contrato, pues ellos no nos brindan la app o el servicio, o nos lo brindan de manera muy limitada. Entonces, básicamente ya nosotros
para poder usar todo ese tipo de herramientas, tenemos que nosotros ceder nuestra privacidad, nuestros datos, nuestra información, y pues es prácticamente ya, pues, se ha normalizado mucho eso, el que entreguemos nuestra información, y pues básicamente el objetivo de estas empresas es recaudar nuestra información para vendernos publicidad. En este caso, pues, digamos, de lo bueno a lo mejor es la publicidad que nos vendan, pero muchas veces hacen mal uso de estos datos en Internet, y por eso es muy, muy peligroso, pues, saber dónde meternos y en dónde navegar y qué aplicaciones utilizar. Pero pues actualmente, como ya la gran mayoría de la población ya está inmersa en estas situaciones, pues ya casi es imposible ya salir de esta Matrix, por así decirlo, para pocas palabras. Ajá, ese sería mi comentario. Aquí la cuestión es tener una educación digital, de que enseñemos a nuestros hijos, a las personas, diciendo que no todo lo que está en Internet es real. Hay todo, dentro del marco europeo de competencias digitales, está una parte uno de los criterios es el saber distinguir. El saber distinguir las noticias falsas o buscar fuentes, saber buscar las fuentes originales, que sí es muy común que a veces los niños puedan hacer, si les piden una tarea sobre cierto tema, lo teclean y la primera página que les sale, pues esa utilizan para hacer su referencia, pero les enseñan a decir, a ver, tienes que buscar fuentes, las mismas fuentes que ya conocemos, que son fuentes reales, fidedignas, como pueden ser la BBC, dependiendo lo que busquen, puede ser National Geographic, cuando son cuestiones que buscan de tareas y demás, o los mismos videos en YouTube. Hay canales muy buenos, para los niños sobre ciertas materias y demás, sobre historia, demás, pero la cuestión es que sepamos dirigirlos a todos para que sepan distinguirlo de las noticias falsas. Sí, Noemí. Maestro, a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema, pero yo siempre he tenido una duda. ¿Por qué lo que uno habla frente al celular se materializa en anuncios? Lo que uno habla, o sea, ni siquiera toqué el celular. ¿Qué pasa? Porque tienes habilitado que estén escuchando, tienes habilitado la voz. Sí, Miguel Ángel. ¿Dónde le pico? El comentario es para Noemí, que Google nos escucha. Para eso está en los teléfonos, la aplicación del Google tiene el micrófono activado, a veces se nos olvida activarlo. Entonces, básicamente el celular es nuestro grillito que nos está escuchando todo lo que hablamos, todo lo que platicamos, y eso lo transforma, esa información lo transforma en intereses. Entonces, por ejemplo, si a mí me interesa, no sé, el fútbol, me mete publicidad de fútbol, de cualquier tipo de artículo de fútbol, me gustan las carreras, todo eso. Entonces, muchas veces para evitar todo eso, hay que entrar a las configuraciones de Google y todo eso para desactivar ciertos permisos, porque ya ve cuando le preguntan, desea dar permiso a Google de utilizar el micrófono, ahí es donde ya nos están enganchando. Entonces, ahí ya, pues básicamente si dimos permiso, pues ya dimos permiso que nos oigan hasta en el baño. Esa es la cuestión. Sí, sí es. Sí, Mirna. Ay, la verdad, me cuesta bastante trabajo creer hasta dónde nos pueden espiar. O sea, yo no... Bueno, sí había escuchado esas teorías, pero me resistía a creerlo. No sé, y además siento que Internet y todas las redes como que han jugado con nosotros para primero condicionarnos, esclavizarnos, acostumbrarnos a algo para que nosotros lo pidamos, lo autoricemos y ya nos estén utilizando, manipulando, vendiendo, no sé,
Se me hace como muy truculento, la verdad. Y me cuesta trabajo creer que Google está escuchando. No sé, es Es- increíble. no, pero así es, y como lo comentaba Miguel Ángel, en el mejor de los casos es para publicidad. Las cuestiones negativas es que puede ser utilizado para otro tipo de cosas. Pero también el punto es que a veces sí efectivamente nos hemos vuelto tan dependientes de la tecnología y a veces hasta dependientes en específico de una herramienta como puede ser Google. Les una anécdota personal. Hace un tiempo cambié de teléfono y utilicé un Huawei, un modelo que surgió, que salió durante esta, recién recordarán que cuando llegó Trump bloqueó a varias compañías, entre ellas a Huawei, o acusadas de espionaje, lo que impidió que Huawei sacara equipos con el, sacar equipos con el Google, con el sistema Google completo. La base, tiene una base de Google, lo que se llama un core, o sea, un núcleo de Google, pero no es Google en sí, no es Chrome, no es Android, perdón, no es el sistema de Android. Ujú. Sobre ese viene una capa que sí que es de Huawei, porque no le permitían usar el Android completo. Este, yo tuve ese teléfono y queriendo precisamente como que experimentar esa parte de desapego, de decir, a ver, ya, que no quiero que me siga espiando Google, ¿sí? Entonces vamos a probar un teléfono diferente y demás. Desafortunadamente, ya cambié mi teléfono porque hay cosas de las que dependo de Google, ¿sí? O dependo del sistema Android. Ajá. Entonces, realmente era una locura porque el sistema que Google de alguna manera ya me conocía y como mencionaba Miguel Ángel, o sea, tener que educar. Dije, bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda al otro sistema operativo. Que me conozca, que vea qué tipo de noticias me gustan y que yo no quiero que me aparezca nada de fútbol. Pero por el contrario, por más que le decía que no, o sea, nunca me encontré una configuración que me permitiera que no me pusiera noticias de fútbol. Entonces, o sea, te extraño Google, porque Google ya sabe que no me gustan ese tipo de noticias y no me las pone. Uh-huh. Lo mismo podría suceder para buscar cuestiones como ciertos sitios en el Google Maps, no funcionaban igual, y cuestiones incluso del trabajo, las ciertas herramientas como por ejemplo el Teams, el correo simplemente, tu teléfono, un Sony con Android, los correos llegaban incluso primero, los correos de la oficina llegan primero al teléfono, que antes, aunque estuviera yo en la computadora, ¿sí? Entonces, tenían ese nivel de comunicación. El Teams, por ejemplo, para hacer las comunicaciones, lo podía usar tranquilamente. Me escribían de la oficina, me escribían al Teams y me llegaban al teléfono. Con el equipo Huawei jamás funcionó al 100%, no funcionaba al 100%. Los correos de repente no llegaban. ¿Sabes qué te estoy marcando? No, pues, nunca me enteré porque no sonó. Uh-huh. Entonces tú en ese caso dices, no, o sea, Android te necesito porque el teléfono, las aplicaciones ya están hechas bien para que funcionen en el sistema de Android y efectivamente, o sea, funcionan de una manera mucho mejor. Será cuestión de unos años en los que a lo mejor los sistemas operativos de Huawei mejoren o que les quiten mm, esta restricción. Melónica comentaba respecto a la información que pasa en Facebook, que creemos que se borró y pero está respaldado en sus bases de datos. Sí, en esta parte tenemos que ver, y en esto les toca a los abogados, lo que se conoce como el derecho al olvido. Tenemos nuestro derecho a que se borre nuestra información de Internet y de cualquier información, pedirlo, pero es algo que no está eh, muy difundido. Uh-huh. Creo que falta hacer difusión de ese tipo de herramientas de herramientas legales que se tienen, para poder hacer uso de ellas en un determinado momento, de decir, así como existen los derechos ARCO, que son al acceso, acceso, rectificación,
y corrección y cancelación y ocultamiento de información, todo eso, y actualmente también ya hay uno que es portabilidad. Así también deberían existir, promover las opciones como el acceso o facilitar las herramientas tecnológicas. En esta pandemia, la Corte, el Tribunal Electoral han promovido muchas cuestiones para hacer acceso a través de los medios, a través del Internet, poder hacerlo, para que pudiéramos tener algo así para poder hacer uso, por ejemplo, del derecho al olvido. Si en determinado momento ya no queremos hacerlo, muchas personas lo han hecho. Hay un libro que se llama ¿Por qué borré mis redes sociales? Uh-huh. Donde se hace referencia a eso, qué es lo que sucede, o sea, por qué podemos vivir sin las redes sociales. Uh-huh. Sí, efectivamente, vamos por el camino. La siguiente película, que espero que no lleguemos, como mencionaban, que es la de Wall-E, sí, que tenemos que, donde ya estamos sentados utilizando únicamente un dispositivo móvil como una tablet. Bueno, pues, si no tienen otra cuestión, de mi parte sería todo. Pues muchas gracias por su participación, por su interés en el tema y pues espero verlos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Gracias. Gracias, muy interesante. Gracias.